Buenos días, amada iglesia. Padre, damos gracias por este tiempo que tú hoy permites que estemos aquí, escuchando tu palabra, Señor. Doy gracias por este tiempo que nos has permitido, Señor, para crecer en nuestro ser interior, para que nuestro espíritu crezca. Honro tu nombre, Señor, y te doy gracias. Gracias por la oportunidad que me das de compartir, Señor, tu palabra. Gracias, Señor, y te pido, Señor, por mí, para que lo hagas, Señor, de una manera, Señor, agradable para ti, Señor. Que de mis labios, Señor, salgan las palabras que hay allí en tu corazón, Señor, para tu pueblo. Para que tu pueblo sea afirmado, Señor, en la palabra, Señor. Para que tu pueblo sea avivado en la palabra, Señor. Para que tu pueblo sea transformado por medio de la palabra. Honramos tu nombre, Jesús, y pedimos al Espíritu Santo que se pasee por este lugar en cada corazón, en cada pensamiento, y que la palabra impartida quede en el corazón y en el pensamiento para que traiga el fruto para el cual tú, Señor, lo has enviado en Cristo Jesús. Amén. Durante este mes hemos pasado por palabras que nos han instruido acerca del desierto, acerca de los valles. Hemos pasado por estas palabras donde el ministro Anderson nos indicaba cómo Dios pedía nuestro corazón, y es que en medio de los desiertos, en medio de esos valles, el Señor pide nuestro corazón. Y ayer Dorita nos enseñaba sobre esa fidelidad del buen Dios en el que usted y yo creemos en medio de esos desiertos, en medio de esos valles. Y cuando vemos en la palabra vemos cuando el pueblo de Israel fue rescatado, tenía que pasar por el desierto para ser llevado a la tierra prometida. Pero en ese desierto debía vivir un proceso. Cuando el patriarca Moisés muere y Josué debe continuar llevando al pueblo a esa tierra prometida, también tenían que pasar un proceso. Cuando José, la historia de José, cuando vemos la historia de José, José también fue llevado al desierto, y allí en el desierto vivió un proceso. La enseñanza de hoy titula El proceso, y es que en el desierto vivimos un proceso. Y esta enseñanza, el proceso de esta enseñanza comenzó durante este año, exactamente el 11 de abril. Inicia el proceso en el cual Dios comienza a ministrarnos, o por lo menos a mí comenzó con este tema en el que empecé a escribir y a meditar y a hacer varias preguntas a mi Señor. Y bueno, voy a dar también aquí los derechos de autor, porque esta enseñanza la preparé con mi Padre terrenal, al cual honro y doy gracias a Dios por tu vida. En el proceso que tú has vivido, en el proceso que estás pasando o en el que vas a pasar, como nos enseñaba Carlos Javier, pueden surgir varias preguntas. Y una de esas preguntas pueden ser, bueno, pero ¿por qué Dios no lo para? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuándo lo vas a parar? Otra pregunta puede ser, ¿será que Dios está enojado? ¿Será que está enojado por mi actitud, por mi negligencia? Otra pregunta en ese desierto puede ser, no, es que definitivamente agoté la misericordia de Dios. ¿Será que la agoté? O de pronto ha pasado que has orado y has orado mucho, pero la oración no tiene respuesta, como un cheque sin fondos. Te lo devuelven, no pasa nada. Y la noticia para hoy, iglesia, y la respuesta que Dios daba sobre mi vida es: Dios no está enojado. Dios continúa con su misericordia día tras día. Y la respuesta es que en el proceso que tú estás viviendo, estás viendo a un Dios que es soberano.
Diga, tenemos un Dios soberano. Tenemos un Dios que es soberano. Y es que Él es soberano. Él gobierna todo y en todo. Él tiene control de todo. El proceso que usted está viviendo, Él lo permitió. El proceso que usted está viviendo está siendo dirigido por el Dios grande, poderoso y soberano en el cual usted y yo hemos creído. Amén. Y resulta que ese Dios que es soberano, que ha permitido ese proceso en su vida, hoy tiene una buena noticia para usted. Y es que el proceso tiene un propósito. Amén, dígalo. El proceso que estoy viviendo tiene un propósito. El proceso que estoy viviendo tiene un propósito. Y le voy a dar uno de los propósitos de ese proceso. Y es la gloria de Dios. Amén. El proceso que usted está viviendo, que usted vivió o que va a vivir, tiene como propósito la gloria de Dios. Amén. La palabra en 2 Corintios 3:18 dice: por tanto, nosotros todos, mirando cara a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu. Usted y yo somos transformados. Y para ser transformados se necesita un proceso. ¿Sí? Vamos entonces a pedirle al Señor que nos guíe en medio de este proceso, de esta enseñanza, porque le pedí al Señor que sus corazones estuvieran tan atentos, no a Magali, sino a lo que la palabra quiere instruirles, a lo que Dios quiere hoy decirles, a lo que el Señor quiere indicarles para seguir en medio de ese proceso que estás caminando o en el que vas a caminar. A veces es mejor estar preparado, ¿cierto? Entonces, si no estás viviendo un proceso, gloria a Dios, pero que esta palabra te tenga preparado. ¿Listo? Tu proceso es el marco en el cual el poder de Jesús se va a revelar. Amén. El proceso que usted está viviendo es el marco en el cual Cristo va a revelar su poder. El proceso que usted está viviendo es la vitrina de su Creador. El proceso que estás viviendo es la vitrina de tu Creador, porque a través del proceso que tú estás viviendo, muchos están viendo el Dios todopoderoso en el cual usted ha creído. El proceso que estás viviendo exhibirá la gloria de tu Señor. Entonces, de pronto en el proceso te has quejado, de pronto en el proceso te has angustiado, te has desanimado. En el proceso quizás has dicho: Señor, ya no puedo más, ya no quiero más. Pero recordemos que como Dios es soberano, Él hace como quiere, donde quiere, en el momento que quiere. Por más que nosotros digamos: Señor, no quiero más, el proceso sigue ahí, ¿cierto? No desaparece, porque es que Él es soberano y Él hace como quiere. Y Él quiere hacer en usted y en mí algo que dé su gloria. Amén. Cuando estudiaba este tema, como les decía, en el mes de abril, vi esta frase que de allí partió y quiero compartírselas. De allí parte esta enseñanza que titulé El proceso. Y la frase es: en un periodo difícil es más importante descubrir lo que Dios quiere decirme que salir lo antes posible. Se los voy a repetir. En un periodo difícil es más importante descubrir lo que Dios quiere decirme que salir lo antes posible. Y es que todos queremos salir lo antes posible del proceso, ¿cierto? Pero es difícil salir del proceso cuando no has escuchado la instrucción de tu Hacedor. Entonces, ¿quiénes quieren salir corriendo del proceso? Todos, ¿cierto? Bien. Antes de salir corriendo del proceso, dígase hoy a usted mismo: Señor, quiero escuchar lo que me quieres decir en este proceso. Quiero aprender, Señor, lo que hay en tu corazón, lo que me quieres enseñar por medio de este proceso. Quizás
En medio de ese proceso, Dios lo único que quiere es que tú lo veas como padre, que te dejes mimar de Él, que te rindas a Él. Quizás en medio de ese proceso, Dios simplemente quiere que sientas su abrazo y que lo veas como ese sanador, como alabábamos ahora, ese sanador, ese libertador. El significado de la palabra proceso es un conjunto de operaciones que se somete a una cosa para elaborarla o transformarla. Se los voy a repetir. Un conjunto de operaciones que se somete para elaborarla o transformarla. Y usted y yo, cuando recibimos a Cristo, iniciamos un proceso de transformación por medio de la obra del Espíritu Santo, la obra de santificación. Usted y yo estamos siendo transformados en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Y para ser transformados necesitamos el proceso. Y para desarrollarlo, o mientras pasaba el proceso, Magali le hizo varias preguntas al Señor, y quiero aclarar algo: Dios no está en obligación de darnos respuesta, porque Él es soberano, y por eso desde el inicio he mostrado una de los atributos de nuestro Señor. Él es soberano y Él hace como quiere, donde quiere, en el momento que quiere. Pero cuando Magali va a la palabra, si busca que ese soberano me instruya, me dé respuesta para yo saber qué paso doy, o para mirar qué hay aquí en mi corazón. Y yo le invito a que cuando usted vaya a la palabra, pida al Señor que le dé iluminación para que su pensamiento sea transformado y su corazón sea alineado al de Dios. Porque ¿de qué sirve leer la palabra simplemente por leerla? La palabra está allí para eso, para instruirnos. Entonces le realicé 6 preguntas al Señor, y en esas 6 preguntas mi vida ha sido ministrada. Como les dije, la desarrollé con mi papá, y creo que ambos fuimos muy ministrados, y Dios comienza a abrir el camino para que esta palabra sea compartida durante este mes con la primera enseñanza que nos dio la pastora. Y hemos venido así en un caminar, en un proceso. Entonces yo le invito a que permita que estas preguntas que le hice al Señor, y en las cuales buscamos esa respuesta en la palabra, ministre su vida. Permítase examinar, permita que el Espíritu de Dios vaya a lo más profundo de su ser, y entonces usted pueda encontrar respuesta. Amén. La primera pregunta fue: Señor, ¿para qué son los procesos? Y es que la pastora nos indicó desde el primer día, son para nuestro bien, ¿cierto? Pero hay más, resulta que hay más. La palabra en 2 Corintios capítulo 4 versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros cada vez más excelente peso de gloria. Entonces los procesos son para la gloria de nuestro Señor. Amén. Los procesos son para guiarme en el propósito que Dios tiene para mi vida. Y algo que encontré muy hermoso: los procesos son para que usted y yo seamos vasijas valiosas. Diga: soy vasija valiosa. Somos vasijas valiosas. ¿Sabe por qué somos vasijas valiosas? Porque estamos en las manos del mejor alfarero, el soberano. La palabra en Isaías 64:8 dice: ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste. ¿Quiénes somos nosotros? El barro. Usted y yo somos el barro. Nosotros no somos Dios, Él es Dios. Usted y yo somos el barro, y el barro lo dio Él, y Él hace con el barro como Él quiere. Los procesos son para que usted y yo comprendamos nuestra posición. Los procesos son para que usted y yo recordemos que Él es Dios y nosotros somos el barro. Los procesos nos recuerdan
que Él tiene el título de propiedad sobre nosotros. Ladies, el Señor tiene el título de propiedad sobre ti. Amén. Sandra, el Señor tiene el título de propiedad sobre ti. Le pertenecemos a Él, es que Él pagó por nosotros. Y los procesos nos recuerdan que nuestros tiempos están en sus manos. Nuestros tiempos están en sus manos. No es en nuestros tiempos, no es a nuestra manera, sino a la de Él. Amén. Piensa en ese proceso que usted está viviendo. ¿Para qué son? Aquí hay varias respuestas, pero el Señor le puede dar otras más a usted. Estoy segura de una que es para todos en general. Es para la gloria de Él. Amén. Es para la gloria de Él, para mostrar la grandeza del Dios en el cual usted y yo hemos creído. Amén. Segunda pregunta: ¿es necesario comprender que estoy en un proceso? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? Sí, es necesario, ¿cierto? Sí, es necesario. Y uno diría, pues es que esa pregunta la respuesta es obvia. Pero alguna vez aprendí, lo obvio no es tan obvio. Hay que decirlo. Sí es necesario. Y la palabra nos instruye a que debemos estar apercibidos en el tiempo que estamos viviendo. La palabra nos dice que estemos atentos a lo que estamos caminando, a lo que está pasando. Y muchas veces estamos viviendo procesos, pero sin estar atentos que estamos en el proceso. Y por eso seguimos como el pueblo de Israel, dando vueltas y dando vueltas y dando vueltas. La palabra en Jeremías nos dice, Jeremías 6:16, así dijo Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. La palabra me instruye a que debo pararme y mirar. Mira cuál es el proceso que estás viviendo. Mira qué es lo que está pasando en tu vida, qué está pasando a tu alrededor. No podemos ir como entes simplemente caminando. No, Dios tiene un propósito sobre cada uno de nosotros. La palabra en Efesios 5:15 dice: mirad pues con diligencia cómo andéis. ¿Cómo estás andando en el proceso? ¿Cómo estás andando en esos valles? ¿Te has preguntado? No como necios, sino como sabios. Y es que en los procesos necesitamos caminar como sabios y no como necios. Amén. ¿Estás en un proceso? Estamos aprendiendo hoy que es necesario que identifiques si estás en un proceso. Tercera pregunta: Señor, ¿cómo comprendo el objetivo del proceso? ¿Cómo lo comprendo? Porque tenemos claridad de uno, y el propósito es que sea para tu gloria. Pero ¿qué quiere Dios a través de ese proceso en mi vida? En Magali, en usted, en cada uno de ustedes. Y para eso usted necesita dos gemelas, y los líderes saben a qué me refiero. Las dos gemelas, la mansedumbre y la humildad. Diga: necesito las gemelas, la mansedumbre y la humildad. Para usted saber, para usted comprender el objetivo de ese proceso, necesita mansedumbre y humildad. ¿Por qué? Porque es que en el proceso nosotros necesitamos instrucción, pero cuando en mí no está la humildad, yo no recibo la instrucción. Venga, hagamos un proceso, inicias el proceso, vas un día, 2 días, ya no puedo, ya no quiero más. ¿Qué pasa? ¿Falta de humildad? O cuando tu líder te dice: mira, es que es esto y esto, y usted dice: no, eso no me gustó, después hablamos. ¿Qué pasa? Cuando no escuchas a aquellos que Dios coloca a tu alrededor para instruirte. Permite que el Espíritu Santo examine tu corazón en este tiempo. Y mira si a ti te falta una de estas dos gemelas. Porque necesitamos la humildad para recibir la instrucción, y la mansedumbre para poder obedecer. Porque hay cosas que no nos gusta obedecer, pero en la mansedumbre vamos a obedecer por amor a Él.
Así lo dice la palabra en Mateo 11, versículo 29. Jesús decía: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Hermoso nuestro Señor, como se pone Él de ejemplo. Aprendan de mí, no de Magali, de Cristo. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y lo más hermoso, hallaréis descanso para vuestra alma. Y es que en ese proceso necesitamos descanso para nuestra alma. Pero si no permitimos que la mansedumbre y la humildad se posen aquí, no habrá descanso para tu alma. Necesitamos esas gemelas. Y yo pido al Señor que en este momento tú permitas que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón. Y si te falta mansedumbre, si te falta humildad, pide perdón al Señor. Y dile al Señor: Señor, tú eres Dios, tú lo das todo. Y tú puedes hacerlo, Señor. Yo rindo mi corazón delante de ti. Y te pido, Señor, que pongas en mi corazón mansedumbre y humildad. Humildad, Señor, para entender tu proceso. Hay veces en el proceso queremos seguir. Y el Señor te está diciendo: hey, estad quietos, conocedme, vení, amados míos, hijitos míos. Pero en tu falta de humildad tú dices: no, después 5 minutos voy. Que el Señor hoy ministre nuestros corazones a través de la palabra. Muy bien, sigamos entonces. La pregunta número 4. Y yo voy a levantar mi mano de una vez. ¿Cuántos hemos repetido los procesos? Arriba, manitos levantadas. Varios, ¿cierto? ¿Cuántos hemos repetido procesos? Entonces esa fue la pregunta que yo le hacía al Señor. Yo le decía: Señor, ¿por qué repetimos los procesos? La respuesta, debo decir, fue como juego. Quemó, pero era necesaria. Y es que nosotros repetimos los procesos porque nos negamos a aprender la disciplina de nuestro buen y amado Señor. Repetimos los procesos porque somos olvidadizos. Se nos olvida lo que ya vivimos. Repetimos los procesos porque somos necios. Repetimos los procesos porque no permitimos que Él termine de hacer la obra. Y nos creemos sabios en nuestra propia opinión. Y tomamos decisiones en nuestra propia opinión. Y no permitimos ser instruidos. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y quiero que me acompañe a Proverbios capítulo 12, por favor. Bien. Proverbios capítulo 12, el versículo 1 dice: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. No lo digo yo, lo dice la palabra. Y es que, ¿a cuánto nos gusta que nos disciplinen? A ninguno, ¿cierto? Que nos reprendan. Primer acto, volteada de ojo. ¿Cierto? Pero es necesario amar la disciplina para que no seas ignorante. Porque es que cuando tú recuerdas ese proceso que viviste, o esa disciplina, o eso que pasaste a través de esa disciplina, tú dices: eso no lo vuelvo a hacer. Ya sé que viví con eso. No vuelvo a tomar ese tipo de decisión. No vuelvo a caer en ese pecado. No lo voy a acariciar más. Voy a tomar decisiones coherentes. Vamos a mirar lo que dice en el mismo capítulo, el versículo 15. El camino del necio es derecho en su propia opinión, mas el que obedece el consejo es sabio. ¿Cuántas veces has pensado en tu propia opinión en medio del proceso? Esto es lo que tengo que hacer. No, es que es esto y ya. Yo creo que es esto, sin ni siquiera consultarle a tu hacedor. ¿Cuántas veces has tomado decisiones por tus emociones? Es que yo siento. No. Es que dice la palabra, que dice el Espíritu de Dios. O cuando Dios te llama y te dice: hey, es el momento de hacerlo. Y tú dices: no, Señor, espere un momento, todavía no. ¿Es tu opinión o es la de Dios? ¿Por qué repetimos los procesos?
por necedad muchas veces, por falta de sabiduría. Pero la palabra dice claramente que si no tenemos sabiduría se la pidamos a Él, ¿cierto? Pero ¿cuántas veces la pedimos? Quizás muchas veces ni la pedimos. Nos basamos en nuestra propia opinión. Esto es lo que yo tengo que hacer y lo que considero que debo hacer. Pero no le estamos preguntando al alfarero, al que me está transformando, permítame decirlo así, al dueño del proceso. Nos estamos basando en nuestra propia opinión. Que el Señor nos ayude a ser sabios en medio de los procesos. Quinta pregunta: ¿qué es lo más difícil del proceso? Y uno diría, pues el proceso, ¿cierto? El dolor que se pasa en el proceso. Pero hay algo mucho más difícil en el proceso. Son dos cosas. La primera, tener la instrucción. Porque es que en el proceso puede haber confusión y usted dice, no sé qué hacer, ¿qué tengo que hacer? Tengo que esperar, ¿cómo lo hago? Recibir la instrucción es difícil. Y muchas veces nosotros tenemos el conocimiento, y el conocimiento es tener los hechos de lo que hay en la escritura o el conocimiento que tú tienes. Pero lo difícil es aplicar ese conocimiento en la situación que estás viviendo. Tú puedes tener mucho conocimiento, ser un super teólogo, como ayer nos enseñaba Dora, ser un máster en hermenéutica y saber de arriba abajo. Pero en el proceso, ¿cómo lo estás aplicando? ¿Cómo estás aplicando en el proceso el conocimiento que tienes? Eso es lo más difícil, aplicarlo. Cuando el Señor te dice misericordia, perdona, y usted dice, no, pero es que ¿cómo hizo esto? Pero la palabra te dice misericordia, perdona. Aplicarlo es lo difícil. Tienes el conocimiento, ahora aplícalo. Lo difícil en el proceso es esto. Segundo, esperar. ¿Esperar qué? Lo que Dios quiere hacer. Porque es que no es nuestro proceso, es lo que Dios quiere hacer a través de Él. Y esperar la respuesta que Él quiere dar, o esperar que Él nos moldee en su tiempo, es difícil. ¿O a cuánto les gusta esperar? A ninguno, ¿cierto? Todos queremos ver todo así, ya, rápido, que esto pase, Señor. Recuerda que Él es el dueño del tiempo, no somos nosotros. Por eso Él es soberano. Amén. Muy bien. Vamos para nuestra sexta pregunta. Creo que aquí nos vamos a detener un buen tiempo. ¿Cómo salgo del proceso? Ay, Señor, ya viene la buena respuesta. ¿Cómo salgo del proceso? Porque ahora todos decíamos, queremos salir ya del proceso, ya no quiero estar más en él, ¿cierto? Lo primero es recordando la soberanía de nuestro buen alfarero. Recuerda que Él es soberano, que Él hace como quiere. En el proceso que estás viviendo, Él hace como quiere. Debes recordar tu posición. Recuerda, somos barro y Él el alfarero. Es necesario eso. Es necesario que tú comprendas tu posición. Señor, soy barro en tus manos y tú haces como quieres en mí. Si estás pasando por una enfermedad, ¿quién determina el proceso? Él. Si es a nivel financiero, por más buenos negocios que usted haga, puede estar con los mejores para hacer el negocio, pero Él determina si sale o no sale, porque Él es Dios. A nivel familiar, tu cónyuge, tus hijos, cuando clamas para que tus hijos lleguen a Cristo y usted mira, nada. Señor, es que tu palabra me recuerda que es en tu tiempo y es tu Espíritu Santo el que tocará el corazón de ellos en tu tiempo y no en el mío. Recordemos, somos el barro y Él es el alfarero, porque Él es soberano y hace como quiere. Segundo, y este me ministró mucho, este me lo instruyó mi papá: teniendo un corazón perfecto para con Dios. Y es que un corazón perfecto para con Dios es aquel que se deja intervenir. ¿Te has dejado intervenir por tus líderes,
por las personas que Dios ha puesto alrededor, aún por la misma palabra te has permitido ser intervenido por el Señor. Un corazón perfecto para con Dios se deja examinar. ¿Te estás dejando examinar hoy? ¿Te estás dejando evaluar por el Espíritu de Dios? Un corazón perfecto para con Dios permite que el Espíritu Santo guíe sus pensamientos y su voluntad. ¿Dónde están tus pensamientos? ¿En lo que tú quieres, en tu egocentrismo, en lo que tú consideras que debe ser? ¿O en lo que dice la palabra de Dios? En cómo piensa Dios. ¿Dónde está tu voluntad? ¿En lo que tú crees, en lo que tú consideras? ¿O tu voluntad está así enlazada a la voluntad del Padre? Cuando Él te dice, perdónalo. O cuando Él te dice, ven, ora. O cuando Él te dice, ven, lee mi palabra y no la deseches como la desechaba el pueblo de Israel cuando le daban el maná y al último se cansó, ya no queremos más maná. ¿Has llegado en ese momento donde dices, ya no quiero más maná? Qué pereza irme a congregar, qué pereza adorar, qué pereza leer la palabra. Un corazón perfecto para con Dios. ¿Cómo podemos salir también de ese proceso? Intercediendo conforme está en el corazón de Dios. La palabra en Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Aquí me está dando dos pasos. Es viva. Nosotros somos espíritu y necesitamos la palabra que es espíritu. Es viva y es eficaz. O sea, me está diciendo, para ese proceso usted necesita esto. La palabra de Dios que es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de su corazón. Cuando usted va a la palabra le va a llevar a usted a comprender que en el proceso Dios quiere transformar este pensamiento y que Dios quiere transformar dicha intención. ¿Cuál es esa intención? Usted y el Señor lo saben. De pronto en su corazón está una intención que no agrada a Dios, o en sus pensamientos están esos pensamientos que no van conforme a lo que la Escritura nos enseña. La palabra de Dios es viva y es eficaz para salir del proceso. ¿Cómo más salimos del proceso? Rindiéndote. Ríndase frente al proceso. Ríndase frente a su hacedor. Ríndase frente a aquel que tiene el control, dominio sobre usted. Hay veces somos tan necios que queremos pelear con Dios. Queremos contender con Él, con lo que Él ya nos ha dicho, por dónde caminar. Y somos hay veces tan abnegados, tan necios que decimos, no, por ahí no, después camino. Ríndase frente al proceso. Ríndase frente a aquel que está moldeando. Recuerde que usted es vasija hermosa, vasija valiosa. Dios quiere hacer de usted y de mí eso, y para eso es necesario el proceso. Entonces, como dice la palabra en Jeremías, ¿acaso la vasija le preguntará al alfarero por qué me haces así? No, no podemos preguntarle, simplemente dejemos que Él haga en nosotros lo que Él quiere hacer. ¿Cómo más salimos del proceso? Como nos ha enseñado Carlos Javier, adorando y reconociendo que Él es, adorando, exaltando a aquel que ha tenido control sobre su vida, sobre sus hijos, sobre cada situación que usted ha vivido. Él ha sido Dios, porque Él es soberano. Usted y yo hoy estamos aquí a causa de eso, a causa de su grandeza, a causa de su poder. ¿Cómo más salimos del proceso? Recordando que el proceso es para reflejar la imagen de Cristo en mí. Recuerde, el proceso es para reflejar la imagen de Cristo en usted y en mí. Mi pregunta aquí es, ¿qué está reflejando usted más? ¿Qué estás reflejando en medio del proceso que estás viviendo?
o en el que va a vivir, que vas a reflejar.